El golpe fue tan repentino que Daniel apenas entendió qué había pasado. Un segundo antes pedaleaba relajado por las calles tranquilas de Alcalá de Henares, disfrutando del aire tibio de la tarde, y al siguiente estaba en el suelo, con la bicicleta a un lado y la rodilla ardiendo. El asfalto le había arrancado la piel en varias partes, y la sangre empezó a correr en hilos finos. La sorpresa lo dejó sin aliento, y lo primero que sintió no fue dolor, sino la mirada de los vecinos que se habían acercado corriendo. ¿Estás bien?, preguntó una mujer mayor. Otro sacó el móvil y dijo que llamaba a emergencias. Daniel intentó ponerse de pie, forzando una sonrisa para calmar a todos, aunque la pierna le temblaba y la vergüenza le quemaba más que la herida. Las sirenas no tardaron en sonar. El ruido rompió la calma del barrio, y la ambulancia se detuvo a unos metros. La puerta se abrió y bajó un sanitario alto, de movimientos firmes. Se presentó con voz grave y tranquila. Soy Luis. Vamos a ayudarte. Daniel quiso decir que no era nada, pero en cuanto Luis se arrodilló y sus manos enguantadas rozaron su piel raspada, perdió las palabras. El contacto fue técnico, preciso, pero había una suavidad que le atravesó el pecho. Le pidió que explicara lo ocurrido y, mientras hablaba, Daniel notaba cada roce como un recordatorio extraño de que estaba más vivo que nunca. Luis limpió la herida con calma, sin dejar de mirarlo de vez en cuando. Daniel descubrió que no podía apartar la vista de él, y la tensión que lo había dejado rígido empezó a aflojarse. Cuando intentó incorporarse, un mareo lo obligó a apoyarse en su pecho. Luis lo sostuvo sin dudar, sujetándolo con firmeza por la cintura. Tranquilo. Respira, le dijo al oído. Esa cercanía lo desarmó. La propuesta de subir a la ambulancia sonó lógica, pero lo que lo empujó a sentir no fue la precaución, sino la necesidad de permanecer a su lado. Dentro de la unidad, el aire olía a desinfectante. Daniel se tumbó en la camilla y Luis comenzó a colocarle los sensores. Sus dedos rozaban su piel mientras ajustaba las correas, y aunque los movimientos eran rutinarios, el calor que dejaban era imposible de ignorar. Daniel lo observaba disimuladamente, notando cómo a veces Luis bajaba la vista y, casi de inmediato, volvía a levantarla con un leve rubor. El monitor mostró un pulso acelerado. Tu corazón va un poco rápido, comentó con media sonrisa. Daniel se rió bajo, nervioso. No creo que sea solo por la caída. La respuesta dejó un silencio cargado. Luis parpadeó, como evaluando si seguir siendo profesional o rendirse al momento. Finalmente, acercó un poco el rostro. Los ojos de Daniel bajaron a su boca, y eso bastó para romper la distancia. El beso fue suave, contenido, apenas unos segundos. Pero en ese instante la ambulancia dejó de existir. Luis lo tomó de la mejilla, acariciando con el pulgar, y la otra mano se mantuvo sobre su pierna, dándole apoyo. Daniel respondió con un temblor que no tenía nada que ver con el dolor. Al separarse, ambos respiraban rápido. No suelo hacer esto, murmuró Luis con la frente todavía pegada a la suya. Yo tampoco, contestó Daniel, y sus dedos se deslizaron por el antebrazo de él. El resto del trayecto fue un cúmulo de miradas rápidas y sonrisas contenidas. Al llegar al hospital, los médicos se hicieron cargo, pero Luis se mantuvo cerca, vigilando desde la puerta. Cuando le dieron el alta y salió con una bolsa de medicinas, sintió un roce en el hombro. Era él. ¿Te acompaño hasta la salida? Daniel asintió. Caminaban despacio, como si cada paso les regalara segundos extras. En la puerta, Luis se detuvo. No suelo pedir esto a un paciente, pero me gustaría volver a verte. Daniel sonrió, todavía con la pierna dolorida, pero con el pecho ligero. A mí también. Luis dudó solo un instante antes de tomarle la mano. El gesto fue firme y suave a la vez, un inicio que ninguno de los dos había planeado, pero que ya no podían detener.
Daniel pasó todo el día siguiente repasando una y otra vez lo ocurrido. La caída, el mareo, la ambulancia. Pero lo que realmente se repetía en su mente era el beso, breve e inesperado, que había compartido con Luis. No era un adolescente, tenía más de 30 años, y aún así se descubrió mirando el móvil cada pocos minutos, esperando un mensaje que no llegaba. Cuando el sonido de una notificación rompió el silencio de la tarde, casi se le cayó el teléfono de las manos. Era él. Un mensaje sencillo, ¿cómo sigues? Me quedé pensando en ti. Daniel tardó apenas segundos en responder, mejor, gracias a ti, ¿tienes turno esta noche? La contestación no se hizo esperar, libre, ¿cenamos? El corazón le golpeó en el pecho. Dudó solo un instante, consciente de que aquello se movía demasiado rápido. Pero no quiso detenerlo. Respondió con un sí, y quedaron en un pequeño bar cerca del río Henares. Luis llegó puntual, vestido con ropa casual que le hacía parecer distinto, menos distante que con el uniforme. El saludo fue torpe, una mezcla de apretón de manos y abrazo, y los dos rieron al mismo tiempo, rompiendo la tensión. Se sentaron frente a frente, pidieron unas cervezas y comenzaron a hablar. Primero de cosas triviales, trabajo, familia, recuerdos de juventud. Poco a poco, las frases se hicieron más personales. Luis confesó que rara vez se permitía romper la barrera con los pacientes, que lo suyo era puro instinto, algo que no había podido evitar. Daniel admitió que hacía tiempo no sentía ese tipo de conexión tan inmediata con alguien. El ambiente se fue cargando de complicidad. Cada vez que se rozaban los brazos al estirar la mano, el gesto se prolongaba apenas un segundo más de lo necesario. Después de la cena, caminaron junto al río. El agua reflejaba las luces de la ciudad y el murmullo servía de excusa para acercarse un poco más. Luis deslizó los dedos sobre la mano de Daniel hasta entrelazarlos. El gesto fue tan natural que ninguno dijo nada. Me cuesta creer que esto esté pasando, susurró Daniel, con una sonrisa nerviosa. A mí también, respondió Luis. Pero no quiero dejarlo pasar. Se detuvieron en un punto apartado, y Luis lo atrajo hacia sí. El beso fue más largo que el anterior, menos tímido, con la urgencia contenida de dos hombres que llevaban demasiado tiempo esperando algo así. Daniel sintió el calor recorrerle el cuerpo entero. Cuando se separaron, Luis apoyó la frente en su hombro y habló en voz baja. No quiero asustarte. Mi trabajo es absorbente, los turnos son duros, y no siempre sé manejar lo que siento. Daniel lo abrazó sin pensarlo, sintiendo como el pecho del otro subía y bajaba con la respiración acelerada. No me asustas. Solo quiero ver hasta dónde puede llegar esto. La noche siguió entre confesiones y silencios cómodos. Antes de despedirse, Luis lo acompañó hasta su portal. Allí, con la calle vacía y el aire frío, se quedaron inmóviles, sin querer entrar ni marcharse. Finalmente, Daniel lo besó de nuevo, corto, con una convicción que le sorprendió a él mismo. Mañana tengo turno de día, dijo Luis, rozándole la mejilla con los dedos. Pero pasado quiero verte. Daniel asintió, con el corazón latiendo fuerte. Subió las escaleras con la certeza de que algo grande estaba empezando. Sin embargo, la realidad no tardó en poner obstáculos. 2 días después, en la segunda cita, cuando se encontraron en una cafetería, Daniel notó a Luis tenso. Respondía con sonrisas, sí, pero sus ojos se desviaban con frecuencia hacia la ventana, como si temiera ser visto. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente Daniel. Luis tragó saliva antes de contestar. No todos en mi entorno saben quién soy de verdad. En mi trabajo, en mi familia, las cosas no son tan fáciles. El golpe de sinceridad los dejó en silencio unos segundos. Daniel entendió que aquello no sería tan sencillo como dejarse llevar. Pero cuando Luis tomó su mano sobre la mesa y la apretó con fuerza,
supo también que había una decisión clara detrás de ese gesto. Esa misma tarde, mientras caminaban de regreso, Daniel sintió el peso de una pregunta colgando en el aire. ¿Estaba dispuesto a entrar en la vida de un hombre que luchaba con el miedo al que dirán? La respuesta se le formó sola, sin necesidad de razonarla. Sí. Y cuando, en un rincón discreto, Luis lo atrajo hacia un abrazo que duró más de lo necesario, Daniel comprendió que la batalla apenas comenzaba, pero también que ya no quería huir. El tercer encuentro llegó cargado de ilusión y miedo a la vez. Daniel se había pasado la mañana pensando en él, repasando cada palabra del último día, pero al llegar al bar donde habían quedado percibió algo extraño. Luis estaba sentado en la terraza, con los hombros encogidos, y no levantó la vista hasta que Daniel lo saludó. La sonrisa fue débil, nada que ver con la seguridad de antes. Pidieron café, hablaron de cosas banales, pero la tensión se colaba en cada pausa. Daniel se cansó de fingir y fue directo. No me gusta verte así. Dime qué pasa. Luis suspiró largo, como si hubiera estado conteniendo un peso demasiado tiempo. En el hospital algunos compañeros ya comentan que me han visto contigo. No lo dijeron en mal tono, pero, sabes cómo son ciertos ambientes. Cualquier rumor se convierte en chisme y puede terminar afectando a mi trabajo. Daniel lo miró fijamente. No era un reproche, pero sí un aviso claro de lo que se venía. ¿Te preocupa lo que digan o lo que pueda significar para ti estar conmigo? Luis bajó la vista. Las dos cosas. Mi familia tampoco lo sabe. Solo un hermano, y ni siquiera lo aceptó del todo. El resto, ni se imaginan. La confesión cayó como un balde de agua fría. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era que esperara una vida perfecta juntos, pero esa doble presión, laboral y familiar, pintaba un camino lleno de obstáculos. Intentó no sonar duro. No pretendo complicarte la vida. Pero tampoco quiero convertirme en un secreto vergonzoso. Luis estiró la mano y le apretó los dedos con fuerza. No eres eso. Solo, necesito tiempo. El silencio se alargó, roto solo por el ruido de las tazas. Y, sin embargo, en medio de esa incomodidad, Daniel notó que la mano de Luis temblaba un poco. El gesto lo desarmó. Había miedo, sí, pero también un deseo real de aferrarse a él. Salieron a caminar sin rumbo fijo. El aire de la tarde estaba fresco y la tensión se mezclaba con el roce de sus hombros. En un callejón apartado, Luis lo detuvo de improviso. Lo siento. No quiero que pienses que no me importas. Lo que siento contigo, no me había pasado antes. Y sin esperar respuesta lo besó, con urgencia, con rabia contenida. Daniel respondió igual, con la certeza de que ese beso era también una batalla, contra el miedo, contra las dudas, contra todo lo que los rodeaba. Al separarse, Luis apoyó la cabeza en su pecho. No sé cómo voy a manejarlo, pero sé que no quiero perderte. Daniel lo abrazó, acariciándole la nuca. Entonces no lo hagas. Pero tienes que decidir si vas a luchar por esto o dejar que otros decidan por ti. El resto de la tarde la pasaron juntos en casa de Daniel. No hubo grandes palabras, solo gestos. Luis cocinó algo rápido, Daniel abrió una botella de vino, y la conversación giró hacia recuerdos de infancia, sueños que nunca confesaban a nadie. En medio de esas confidencias, Daniel entendió que la verdadera intimidad no estaba en la cama, sino en esas pequeñas rendijas de sinceridad. Pero la calma no duró. Esa misma noche, mientras Luis dormía en su sofá, su móvil vibró sin parar. Daniel lo vio encogerse al leer el mensaje. Al preguntarle, Luis dudó antes de mostrarlo, era su hermano. He escuchado cosas. Ten cuidado. Papá se enterará y será un desastre. El golpe fue brutal. Luis se levantó, caminó de un lado a otro, con la rabia y el miedo mezclándose.
¿Ves? Esto es lo que temo. Todo se complica en cuanto alguien abre la boca. Daniel sintió la tentación de decirle que entonces lo dejara todo ahí. Pero la imagen de él temblando en la ambulancia, cuidándolo con tanta ternura, lo detuvo. Se acercó y le tomó las manos. No te voy a presionar. Solo dime si quieres que esté a tu lado en esto. Luis lo miró largo rato, los ojos enrojecidos. Finalmente asintió y lo abrazó con fuerza. Esa noche durmieron juntos, no como amantes, sino como dos hombres aferrándose a la única certeza que tenían, la necesidad de no soltar al otro. Por la mañana, Luis se fue temprano, con el uniforme bajo el brazo y el rostro cansado. Antes de salir, lo besó en la frente. No sé qué pasará. Pero gracias por no darme la espalda. Cuando la puerta se cerró, Daniel se quedó solo con la duda clavada en el pecho. ¿Cuánto tiempo podría resistir siendo parte de un secreto? Y al mismo tiempo, ¿cómo alejarse de alguien que, aún roto, lo hacía sentir tan vivo? Los días siguientes fueron un vaivén. Daniel notaba la distancia cada vez que Luis tardaba en responder mensajes o cancelaba una cita por turno extra. No era mentira, el hospital lo absorbía, pero detrás había algo más, miedo. Y Daniel empezaba a cansarse de estar siempre en segundo plano. Una tarde, después de 3 días sin verlo, Daniel recibió una llamada. Era Luis, con voz entrecortada. ¿Podemos vernos? No aguanto más. Quedaron en un parque casi vacío al anochecer. Luis apareció con gesto agotado, ojeras profundas y el móvil en la mano, apagado. Ni bien se sentaron, se derrumbó. Mi hermano le contó a mi padre. Fue un infierno en casa. Me dijeron que estoy destrozando la familia, que soy una vergüenza. Daniel lo miró en silencio, intentando controlar la rabia que le hervía dentro. Luis hablaba rápido, como si necesitara vaciarlo todo. En el trabajo también empiezan los comentarios. Que si siempre estoy con el mismo chico, que si me ven distinto. No sé si puedo con tanta presión. Daniel respiró hondo. Entonces dime qué quieres. ¿Seguir viviendo para ellos o vivir para ti? Luis apretó los dientes. No contestó. En lugar de eso, se levantó y empezó a caminar nervioso. Daniel lo siguió. Lo alcanzó y, sin importarle que alguien pudiera verlos, lo tomó del brazo y lo obligó a detenerse. Mírame. Si vas a dejar que decidan por ti, dilo ahora. Pero si de verdad me quieres, si de verdad sientes lo que me hiciste sentir aquella primera vez, entonces demuéstralo. Luis temblaba. Su respiración era rápida, como la de un animal acorralado. Durante unos segundos, Daniel pensó que se alejaría. Pero de pronto, en un arranque, Luis lo besó ahí mismo, en medio del parque, con una intensidad que borró todo alrededor. Un beso largo, desesperado, cargado de rabia y amor a la vez. Cuando se separaron, Luis tenía lágrimas en los ojos. Ya no quiero esconderme. Que digan lo que quieran. Que piensen lo que quieran. No puedo perderte. Daniel lo abrazó fuerte, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Era el gesto de un hombre que por fin había tomado una decisión. Esa noche no regresaron cada uno a su casa. Daniel lo llevó consigo. Prepararon algo rápido de comer, apenas probaron bocado, y el resto del tiempo lo pasaron hablando en el sofá. Luis confesó miedos antiguos, como había fingido durante años, como siempre había puesto el trabajo y la familia por encima de sí mismo. Daniel escuchó sin interrumpir, acariciándole la mano, haciéndole sentir que no estaba solo. En algún momento, las palabras dieron paso al silencio y a los gestos. Luis apoyó la cabeza en su hombro, Daniel le acarició el pelo. Después, sin buscarlo demasiado, se besaron otra vez, esta vez lento, con ternura, como si ambos quisieran memorizar cada segundo. Luis se detuvo y lo miró con seriedad.
no sé cómo saldrá todo esto. Pero quiero intentarlo. Contigo. Daniel sonrió, con el corazón acelerado. Eso es lo único que necesito escuchar. Durmieron juntos en la cama de Daniel, abrazados, sin miedo ya a lo que pudiera pasar al día siguiente. Pero el mundo no les daría tregua. Al amanecer, el móvil de Luis volvió a sonar sin parar. Esta vez no lo ignoró. Contestó frente a Daniel. Era su padre. Daniel solo escuchaba la voz al otro lado, dura, gritando. Luis respondió con calma, aunque la mano le temblaba. Papá, basta. Ya no voy a seguir escondiéndome. Quiero a alguien y no voy a dejarlo. Daniel sintió un nudo en la garganta al verlo enfrentarse. Cuando colgó, Luis lo miró con los ojos vidriosos, pero una paz nueva en el rostro. Se acabó. El paso estaba dado. El precio sería alto, pero ya no había marcha atrás. La noticia corrió rápido. En pocos días, la familia de Luis ya sabía la verdad. Hubo llamadas frías, mensajes cargados de reproches, silencios que pesaban más que los insultos. Luis lo soportó con una calma que sorprendió a Daniel. Era como si, después de tanto tiempo escondiéndose, ya no quedara espacio para más miedo. En el hospital tampoco fue fácil. Algunos compañeros lo miraban distinto, con ese gesto entre curiosidad y juicio. Pero otros, para sorpresa de ambos, lo apoyaron sin rodeos. Una enfermera se acercó una mañana y le dijo en voz baja, no dejes que nadie te haga sentir menos. Eres de los buenos, y eso es lo único que importa. Aquellas palabras lo sostuvieron más de lo que quiso admitir. Daniel estuvo a su lado en todo momento. No había discursos largos, sino gestos pequeños, acompañarlo al trabajo, esperarlo después de un turno agotador, cocinarle algo sencillo cuando llegaba sin fuerzas. Y cada uno de esos gestos construía una base sólida que poco a poco reemplazaba el miedo con seguridad. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el mismo barrio donde todo comenzó, Daniel se detuvo frente al cruce donde había caído de la bicicleta. Se quedó mirando el suelo, como si pudiera revivir aquel instante. Nunca pensé que un accidente tonto me cambiaría la vida. Luis lo abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. Ni yo. Ese día subí a la ambulancia pensando en un paciente más. Y salí con algo que nunca había tenido. Caminaron de la mano hasta el parque cercano. Se sentaron en un banco, mirando a los niños jugar, y Luis habló con voz firme, aunque cargada de emoción. Mi familia tardará en aceptarlo, quizá nunca lo hagan del todo. En el hospital siempre habrá quien murmure. Pero yo no voy a soltar esto. No quiero volver atrás. Daniel le acarició la mejilla, sonriendo con una mezcla de ternura y alivio. No tienes idea de lo que significa oírte decir eso. Luis le tomó la mano con fuerza. No quiero prometerte perfección. Habrá días malos, discusiones, miedos. Pero si me aguantas, voy a pelear por nosotros. El beso que siguió fue lento, profundo, sin urgencia. Un beso de compromiso, de alguien que por fin había elegido. Esa noche celebraron sin planearlo. Prepararon una cena improvisada en casa de Daniel y, entre risas, descorcharon una botella de vino barata. Hablaron de viajes que soñaban hacer, de proyectos pequeños como adoptar un perro, de cosas que antes parecían lejanas y ahora se sentían posibles. Al final, Luis se puso serio y sacó del bolsillo una pequeña caja. No era un anillo de compromiso lujoso, apenas una banda sencilla de acero. La colocó en la mesa. No es una boda. Es solo un recordatorio. Que elijas quedarte, incluso cuando todo se ponga difícil. Daniel la tomó con manos temblorosas. La emoción lo golpeó fuerte, tanto que tuvo que respirar hondo antes de responder. Ya me quedé, Luis. Elijo esto todos los días.
Luis le colocó el anillo en el dedo, y ambos rieron nerviosos como adolescentes. Después lo abrazó con fuerza, y esa noche durmieron juntos con una paz que ninguno recordaba haber sentido antes. Con el tiempo, las cosas no se volvieron perfectas, pero sí más claras. Los comentarios en el trabajo se apagaron, la familia dejó de presionar con tanta intensidad y la vida cotidiana fue llenándose de rutinas compartidas, desayunos rápidos antes de un turno, mensajes en medio de la jornada, caminatas al anochecer. Lo que comenzó con una caída absurda terminó convirtiéndose en la historia que ambos necesitaban. Una historia hecha de cicatrices, de decisiones difíciles, de miedos vencidos. Pero sobre todo, de la certeza de que, incluso en medio del ruido, habían encontrado un lugar seguro el uno en el otro. En el mismo banco del parque, meses después, Daniel apoyó la cabeza en el hombro de Luis y murmuró: ¿Quién diría que la peor caída de mi vida sería también la mejor? Luis rió bajo, besándole la frente. Y que yo iba a encontrar mi lugar justo en medio de un accidente. El silencio que siguió no necesitó palabras. Los dos sabían que lo peor había quedado atrás. El futuro era incierto, sí, pero estaban juntos, y esa era la única certeza que importaba.